Nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermana Betty. Bien, vamos por favor inmediatamente a Efesios 1:9. Todavía seguimos en el recorrido, ¿no?, del libro de Efesios. Como les he dicho, lo estamos haciendo de a poco. Espero que estén entendiendo, ¿no? Y si es posible, tomen sus apuntes, ¿no? Como el que yo tengo aquí, ¿no? Yo tengo mis apuntes, donde suelo, cuando, por más que hay la computadora, suelo leer el cuaderno porque eso me hace pensar, ¿no? A veces la computadora la cierro, en cambio el cuaderno la puedo llevar a cualquier parte, en el bus o cuando me voy a dormir, ¿no? Entonces tengo mis apuntes. Es importante, hermanos, que tengan sus apuntes de los estudios que estamos llevando, ¿no? Son estudios que uno lo hace con mucho esmero y cariño para la gloria y honra de Dios y para el crecimiento también de ustedes, ¿no? Así que vamos, por favor, a Efesios 1:9, ¿no? Voy a leer Efesios 1:9, ¿sí? Ese sería el verso que va a ser motivo de estudio, ¿no? Efesios 1:9. La palabra de Dios dice así en Efesios 1:9. Ahora, Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Solo esos dos versículos bíblicos, ¿no? He leído el 9 y el 10. Si te gusta, lo volvemos a leer. Dice el 9: ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra, ¿no? El apóstol saca a relucir otra palabra nueva, ¿no? Y esta es: dándonos a conocer el ministerio de su voluntad. Dios ha hecho algo por nosotros, ¿no? Dice que nos ha hecho conocer el misterio de su voluntad. Es algo que no estamos por conocer ya, ¿no? No es algo que está por revelarse. Es algo que ya ha sido descubierto, ha sido desvelado. Sí, entiéndase bien que para el apóstol el misterio de su voluntad ha sido desvelado, ha sido abierto, ¿no? Esto es importante saber. No es algo que tenemos que conocer, no es algo del cual no tengamos idea de qué se trata. En el Nuevo Testamento, el ministerio o misterio de su voluntad se ha hecho realidad, se ha destapado, se ha descorrido el velo y se puede ver el misterio de su voluntad, ¿no? Eso es lo que Pablo nos dice, ¿no? En estos versos bíblicos que acabamos de leer. Ahora, quiero contarles una ilustración, ¿no? El título, Ministerio de su Voluntad, a mí personalmente, me hace recordar a una historia que leí hace ya un tiempo, ¿no? Se cuenta que un día San Agustín paseaba por la orilla del mar dando vueltas en su cabeza a muchas doctrinas sobre la realidad de Dios. Una de ellas, especialmente la doctrina de la Trinidad, en la que él estaba pensando, ¿no? En esa doctrina, de repente dice que mientras él pensaba en esto, alza la vista y ve a un niño hermoso que está jugando en la arena a la orilla del mar. Lo observa más de cerca y ve que el niño corre hacia el mar. Llena el cubo de agua del mar y vuelve donde estaba antes y vacía el agua en un hoyo. Así el niño lo hace una y otra vez, hasta que ya Agustín, sumido en gran curiosidad, se acercó al niño y le pregunta: oye niño, ¿qué haces? Y el niño le responde: estoy sacando todo el agua del mar y lo voy a poner en ese hoyo.
Y San Agustín dice, pero eso es imposible. Y el niño le responde, más imposible es tratar de hacer lo que tú estás haciendo. Tratar de comprender en tu mente pequeña el misterio de Dios. Interesante, ¿no? Hay algunas cosas sobre Dios, queridos hermanos, que nunca podremos entender en esta vida, ¿no? Y eso es cierto y seguirá siendo cierto. De vez en cuando a nosotros los humanos nos saltan preguntas que son tan difíciles de responder. Algunas de ellas son, ¿por qué suceden cosas malas a personas buenas? Si Jesús tanto multiplicó los panes y peces, ¿por qué no lo hace ahora para los niños que mueren de hambre? Por ejemplo, en el África, ¿no? O en los países del tercermundistas. Si en el cielo están los del bien y perfectos, ¿cómo hubo traición y ambición de parte de Lucifer en el cielo? ¿Qué se supone que sean solo santos? Si Dios todo lo sabe, ¿por qué permitió todo lo malo en el mundo? ¿Quién hizo a Dios? ¿No? Preguntas que te habrán hecho, te la van a hacer en algún momento, ¿no? ¿Quién creó a Dios? Aunque algunas cosas con respecto a Dios, queridos hermanos, nunca la podremos resolver, puesto que nuestra mente es finita y además existe el consejo en la Torá, ¿no? Seguramente conocerá este texto, que dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, ¿no? Hay cosas que son secretas y pertenecen a Dios. Los teólogos, en varias ocasiones, han tenido debates acalorados sobre Dios, su soberanía, la predestinación, por ejemplo, el libre albedrío, la actividad, la obra del Espíritu Santo, la creación, etcétera. Y casi seguro que nunca nos pondremos de acuerdo, ¿no? Sin embargo, existe algo que deberíamos llevarnos a reflexionar. Dios sí nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Y en esto todos deberíamos estar de acuerdo, o por lo menos coincidir. La palabra voluntad, ¿no? Esa palabra voluntad que está en Efesios 1:9, viene del griego telema, ¿no? La cual significa la emoción de estar deseoso. Todo lo que Dios desea para nosotros está ampliamente revelado en su palabra. Nada se ha reservado. Toda sabiduría e inteligencia de las riquezas de su gracia se hacen visibles claramente en la persona de Jesús. En ese sentido, el misterio de su voluntad nos ha sido revelado. Es decir, en cuanto a la salvación o al plan eterno de Dios salvífico, ¿no? Se ha hecho claramente visible en la persona de Jesús. Así que yo entiendo que los teólogos deberíamos estar de acuerdo en este gran tema, ¿no? El tema de la Biblia, queridos hermanos, es la salvación, la justificación por la fe, el don de la gracia de Dios. El mismo Pablo lo sabía y escribía a su joven compañero, ¿no? A Timoteo, se debe acordar de este pasaje. Le decía a Timoteo, desde la niñez, has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La enseñanza tocante a la verdad del evangelio está diáfanamente, profusamente y totalmente revelado en las escrituras, de forma que nadie tenga excusa. Incluso es trabajo principal del Espíritu Santo darlo a conocer. El salmista David quedaba arrobado cuando pensaba en el amor de Dios por el hombre y declaraba, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo visites? Eso es el Salmo 8:4. Cuando vemos este texto a la luz del Evangelio, nuestra salvación es todo un misterio. El cantante cristiano Marcos Vidal lo diría de esta forma: he tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. Si la aparición del pecado en el universo es todo un misterio, mucho más lo es la encarnación, vida, muerte y resurrección de Cristo. Uno se pregunta, ¿hacía falta un acto de amor tan ilimitado e increíble? En realidad, la enseñanza de la expiación es algo que no se esperaba. Es un absurdo, parece una locura. Pablo lo llama el misterio de la piedad en 1 Timoteo 3:16. La creación en sí misma es un misterio que el ser humano ha podido solamente arañar. Se dice que los planetas, las estrellas, los asteroides, las galaxias y todo aquello que podemos alcanzar a la vista es solo el 5% de todo el universo. ¿Y qué pasa con el otro 95%? En medio de esta inmensa creación somos un granito de arena,
algo diminuto, insignificante. Dios podría haber eliminado al hombre y realizar otro tipo de especie, pero no lo hizo. Más bien se vació haciéndose carne como nosotros a fin de alcanzarnos. El misterio que ha sido revelado es Cristo, queridos hermanos. Ese es el misterio que ha sido revelado. Cristo como la panacea, no sé si entienden esta palabra panacea, quiere decir que todo lo que necesita el hombre lo tenemos en Cristo. Pero ahora veamos primero qué es misterio. La palabra griega, misterión, ¿no? En griego, misterión, es secreto, algo oculto. Es una verdad la cual está escondida del conocimiento humano. No en el aspecto de un crucigrama, adivinanza o acertijo, sino como un secreto de Dios, oculto en el corazón de Dios, oculto en la Trinidad, oculto hasta el tiempo necesario para darlo a conocer, querido hermano. ¿Desde cuándo este misterio era un secreto? En Romanos 10, 25, Pablo nos dice que estaba oculto desde tiempos eternos. Es decir, este misterio de su voluntad que estamos leyendo en Efesios 1, 9 al 10, es algo que había estado oculto desde tiempos eternos. Por eso la Biblia lo llama también el Evangelio eterno. Este misterio estaba oculto en el corazón de Dios. No era necesario hacerlo partícipe. Estaba oculto en la Trinidad, en el corazón mismo de Dios. Era un secreto. El ser humano, la creación, no tenía conocimiento de este misterio. Ahora, pero ha llegado el momento necesario de que el hombre sepa el plan divino, conozca el plan divino. Y Dios se lo comunicó, ni bien apareció el pecado. ¿Se acuerdan ustedes en Génesis 3:21? Génesis 3:15. En principio, cuando Dios reveló su plan al hombre, lo hizo a modo de profecías, a modo de rituales, servicios cúlticos. Aún a través de la creación estaba ahí plasmado el misterio de la redención. Y la historia del pueblo de Israel, todos estos elementos dicen algo sobre el plan de Dios. No obstante, el Nuevo Testamento lo califica como sombras, es decir, el Antiguo Testamento. Hebreos 10:1 dice que la ley era una sombra. La ley es solo una silueta borrosa de los bienes venideros. Eso era el Antiguo Testamento, era una silueta pero borrosa. De una u otra manera, todo el Antiguo Testamento, queridos hermanos, es el testimonio que proclama el plan eterno de Dios en forma de promesa, claro, según Hechos 13:32. Es en el Nuevo Testamento donde el plan eterno de Dios queda plenamente descubierto. Puede que permanezca como misterio para algunos religiosos, ¿sí? Que ignoran o no quieren conocer. Pero no es así para los escritores neotestamentarios ni para su iglesia, según Efesios 3:9. Por eso el apóstol nos enseña que Dios ha dado a conocer el misterio de su voluntad, dice Efesios 1:9. Nada falta, queridos hermanos, que Dios no nos haya revelado. Todo el secreto del plan salvífico ha sido sacado a luz en la vida, muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y sigo leyendo Romanos 16, 25 y 26. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero se ha manifestado en estos tiempos o ahora. Entre los primeros cristianos se levantó un movimiento que quiero mencionarles, el movimiento gnóstico, y esto deberían subrayarlo, escribirlo, qué sé yo, anotarlo. Este movimiento gnóstico comenzaron a integrar el evangelio con analogías de otras culturas, es decir, hizo una especie de sincretismo, ¿no?, entre el cristianismo y otras culturas. Para este movimiento gnóstico, la realidad de la obra salvífica de Cristo fue oculta para dar paso a interpretaciones esotéricas, muy independientes de la enseñanza apostólica. Dichas enseñanzas siguen seduciendo a la gente en el siglo XXI. Se puede ver en programas de History Channel o National Geographic. Usted va a ver cuando hablan del evangelio de Judas, el evangelio de María Magdalena, todos estos evangelios que se han encontrado recientemente, ¿no? Son evangelios que pertenecía al grupo de los gnósticos, que creía en Jesús, sin embargo, había hecho una especie de sincretismo con otras culturas. Sin embargo, en el libro de Efesios se enseña la claridad
se devela y se manifiesta el secreto divino en la persona de Jesús. Ya no hay más misterios, no hay más sombras. Dios ha revelado su plan salvífico en Jesús. Por supuesto, no hay más misterios. Con respecto al programa de Dios, por favor, anote esto. Todo lo que Dios tenía que decirnos, ya lo ha dicho en Cristo. Si no, lea Hebreos 1:2, donde dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Además, Él nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y su gracia, que nos dio en Cristo antes de empezar el tiempo, y que se ha manifestado ahora por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, quien destruyó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Finalmente, no solo lo ha dicho, sino que también lo ha hecho. Cristo es la causa por la cual suceden las cosas. Jesús es la base unificadora de la creación. Todo cuestionamiento sobre los tratos de Dios con su creación encuentran en Cristo su respuesta. Por eso en otro lugar se reconoce a Cristo como la sabiduría de Dios. Él es la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos, con respecto al misterio de Dios que está en Efesios 1:9, se nos ha revelado de una manera diáfana, es decir, clara y sencilla al hombre. De manera que no tengamos dudas en cuanto al plan de Dios. El plan de Dios, el plan de salvación, ha sido revelado de una manera eficiente y suficiente a los humanos en la persona de Jesús. Saben que Jesús el judío, Jesús de Nazaret, no se ocultó nada de lo que tenía que decirnos con respecto al camino al cielo. En sus sermones, en los evangelios, en las historias, en los milagros que hizo Jesús, en la resurrección de Lázaro, en las parábolas, Jesús nos viene explicando este misterio ahora revelado a los hombres. Y todo hombre que encuentra, se le revela este misterio, entonces está en sintonía con el cielo. Entonces, sus ojos han sido abiertos, sus oídos también, y su boca no puede detenerse, porque ahora la boca del hombre que ha conocido el misterio de Dios ha de abrirse para hablar del conocimiento de la gracia de Dios, del conocimiento del misterio de su voluntad. Así que nuestras bocas solo pueden proclamar de que el misterio de Dios ha sido revelado en el Nuevo Testamento y debemos enseñar y debemos predicar, y no hay un momento que no podamos hablar de este misterio que ha sido revelado a los seres humanos en la persona de Jesús, de manera que no hay excusa para quien se pierde. Todo en cuanto al plan divino está revelado en Jesús. Y que Dios nos bendiga siempre. Muy bien.